Estaba pensando que debe ser muy traumático estar en el banquillo de los acusados para esperar la sentencia de un juez. No sé si alguno de ustedes se enfrentó a ese momento. Quizá algunos sí, quizás la mayoría no. Pero esperar con tensión ese momento y comprobar que el juez nos declara culpable y establece una sentencia sobre nuestras vidas. Y saber que eso es irrevocable, sea que haya que pagar en años o días en la cárcel o sumas de dinero, pero debe ser una de las experiencias quizás más duras que una persona debe enfrentar, el esperar la sentencia. El domingo pasado repasamos la verdad bíblica de que estamos en guerra como hijos de Dios. Nos guste o no la idea, nos estrese o no la idea, la verdad bíblica, la realidad espiritual, es que a partir del momento en que decidimos ponernos del lado de Dios, en el momento en que depositamos nuestra fe en Él, se nos coloca en la vereda de enfrente, por decirlo en cierta manera, un enemigo poderoso. Y la palabra de Dios se refiere a esta guerra, por ejemplo, en Efesios 6:12, cuando Pablo escribe que esta guerra no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y en relación con esta guerra espiritual, también destacábamos el domingo pasado que hay una actitud personal y espiritual clave por parte del cristiano para la victoria en esta guerra. Y esa actitud consideramos que es importante por las veces que aparece mencionada y reiterada en este importante capítulo de Efesios 6. Aparece en Efesios 6:11, en el versículo 13 del mismo capítulo y en el versículo 14. ¿Cuál es esta actitud? Pablo dice es la actitud de estar firmes, ¿sí? Habla de una actitud de pararse firme frente al enemigo, en disposición al enfrentamiento. Por eso nos tomamos el atrevimiento de redefinir esta actitud y entender de que también es la actitud, es el mantener un espíritu combativo. Como decimos a menudo, esto de tener la guardia alta frente a lo que viene, de no bajar los brazos. Ahora, tratamos de aprender también el domingo pasado cómo mantenernos en este espíritu combativo, como le definíamos, frente a palabras que nos dicen que nos pueden hacer decaer o mermar en la fe. Y hablábamos de palabras, consejos, orientaciones, que hasta nos pueden decir cristianos, personas que nos aprecian, pero son palabras con poca fe, palabras cargadas de incredulidad. Ahora existe otro tipo de palabras que queremos ver en esta noche y que tienen el poder también de intimidarnos, de desanimarnos y en consecuencia de hacernos perder este espíritu combativo, esta postura de firmeza en esta guerra. Los invito a que miren por un momento el Salmo 3. El Salmo 3 tiene la ventaja que no todos los salmos tienen, que si ustedes prestan atención al título del Salmo, tiene una especie de subtítulo que dice Salmo de David cuando huía, cuando escapaba de su hijo Absalón. Es decir, que las palabras de esta oración, que es este salmo, deben ser ubicadas en uno de los momentos más duros y traumáticos que vivió un rey David ya adulto y avanzado en años,
que fue una rebelión nacional, una rebelión en el reino, y lo más duro, que comandada o liderada por uno de sus propios hijos, por Absalón. Pero quizás lo duro de este momento para David, más aún que el hecho de que el que se había sublevado era su hijo, es que sin duda que mientras escapaba, tratando de salvar su vida junto con los suyos, podía recordar duras palabras que Dios le había enviado por medio de su profeta Natán, después que David hubiera cometido el peor de los pecados, que fue el de tomar a Betsabé, mujer de un prójimo, y no contento con esto solamente, luego mandar matar prácticamente al esposo de esta mujer que había tomado, a Urías Eteo, poniéndolo al frente del ejército judío cuando estaban tratando de tomar una ciudad amonita. Colocar a alguien al frente del ejército era casi una sentencia de muerte para esos soldados, que eran los primeros que caían. Después que cometió semejante y tan atroz pecado, Dios le envía al profeta Natán, y esas palabras duras que yo creo que en plena huida de David vinieron a su mente, están en 2 de Samuel, capítulo 12. Leemos ahí los versículos 9 al 11, lo siguiente. ¿Por qué, le está diciendo Dios a David por medio de su profeta, por qué entonces has despreciado las leyes de Dios y has cometido esta horrible maldad? Porque tú le diste muerte a Urías y le robaste su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Por tanto, le dice Dios, o le dijo Dios a David, de aquí en adelante el asesinato será una amenaza constante en tu familia, porque me has insultado al tomar la esposa de Urías. Juro que por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele contra ti. Y cuando veía que quien comandaba esa revuelta, ese intento de derrocar al propio rey, era su propio hijo, sin duda que estas palabras repercutían en el corazón y en la mente de un David una y otra vez. Si ustedes miran los primeros 2 versículos de este salmo, no lo vamos a desarrollar todo, simplemente para introducir un poco esto, ustedes van a escuchar a un David que se ve rodeado de muchas personas, pero personas que uno no le gustaría verse rodeado. Si miran, por ejemplo, Salmo capítulo 3, versículo 1, la primera parte, él reconoce, oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Un adversario, como ustedes bien saben, es un enemigo, es alguien que se opone a mi vida. Y en este contexto en que David estaba huyendo, él observaba y se veía rodeado, pero de enemigos, no de amigos, de adversarios, no de aliados. El segundo tipo de persona que lo estaba rodeando, dice la segunda parte del versículo 1 del Salmo 3, muchos se levantan contra mí. O sea, muchas personas que observaban el conflicto que estaba viviendo David, decidían tomar parte, sí, pero contra David. Participaban del conflicto, pero no para ayudarlo, sino para ponerse del bando contrario. Pero el tercer tipo de persona, el que más daño le estaba haciendo a David, es el que aparece en el versículo 2, y que también eran muchos. Dice, muchos dicen de mí, para él no hay liberación en Dios. Es interesante que en el idioma en que está escrito este salmo, literalmente, la primer parte de este versículo 2 no dice muchos dicen de mí, dice muchos dicen a mi alma.
¿Y por qué me gusta esta versión un poquito más literal? Muchos dicen a mi alma, porque me introduce en el fuerte y dañino impacto espiritual que las palabras que estaba escuchando David estaban haciendo en su interior. Porque estaban diciéndole, no hay para él liberación en Dios. Nuestras versiones dicen, no hay salvación en Dios para él. Pero no se está refiriendo a la salvación como hablábamos nosotros, el perdón eterno de nuestros pecados y el no ir al infierno. No. Se refieren a que Dios no lo iba a salvar a David de esa situación particular. ¿Y por qué destaco esto? Ustedes habrán escuchado que muchas personas, aún personas que no son cristianas, tienen esa expresión de decir, de esta ni Dios te salva. Queriendo dar a entender de que el problema en el que uno está es bastante difícil, es bastante embromado y en cierta manera pareciera como ni que Dios con todo su poder nos puede sacar de eso. Pero acá literalmente lo que están diciendo es otra cosa que más daño le estaba haciendo a David. Y es que estaban dando una verdadera y diabólica sentencia contra él. David, de esta no salís, Dios no te va a liberar. Y justamente en el mensaje de hoy, quiero ver cómo mantener un espíritu combativo cuando escuchamos sentencias espirituales en nuestra contra. Cuando digo sentencias espirituales, no es que me estoy refiriendo a sentencias que pertenecen exclusivamente al ámbito espiritual, sino declaraciones que nos dicen y que nos afectan espiritualmente. Por eso las llamo sentencias espirituales. Sentencias inspiradas en el mismo infierno. Palabras negativas, desalentadoras, sobre nuestras vidas, sobre nuestro futuro, o nuestra salud, o nuestra familia. ¿Cómo hacemos para mantenernos firmes? ¿Cómo hacemos para mantener un espíritu combativo cuando escuchamos sentencias espirituales que son lanzadas en nuestra contra? En forma semejante a lo que decíamos el domingo pasado, de cómo mantenernos firmes frente a consejos de incredulidad, acá también creo que el primer paso para poder resistir a estas sentencias es discernir cuando nos la dicen, discernir, identificar determinadas palabras cuando son una sentencia espiritual lanzada en nuestra contra. No son palabras dichas al azar, son palabras que el enemigo, usando lamentablemente canales humanos, nos lanza para lastimarnos. Hace muchos años, en otra iglesia en la que yo estaba pastoreando, una señora tenía una hija no vidente, casi no vidente, había ido perdiendo su vista a causa de una enfermedad, que en estos contextos de talleres para gente no vidente conoció un muchacho, se pusieron de novio y se casaron. Obviamente hicieron lo que no tenían que hacer según el consejo médico y ella quedó embarazada de una hija. Obviamente que la madre acompañó al médico a esta hija que estaba embarazada y de la que se esperaba que su hija, de dos padres con semejantes problemas de salud, no tuviera un buen futuro. Y me reconocía esta hermana todos los pros y los contras que el médico le decía de que si nacía esa hija. Y ella en un momento dado me decía, y yo entendía que mientras él me hablaba, Dios me decía que si él quería, esta hija iba a nacer bien, iba a ser de bendición.
Y justamente Ángela nació bien, nació sana. Pero en el proceso el enemigo le envió estas sentencias espirituales tratando de hacerla decaer a esta hermana en su fe. Es clave, sea el jefe del trabajo, sea un amigo, sea un familiar muy querido, discernir cuando lamentablemente es usado por el enemigo para lanzarnos una sentencia espiritual. Aún Jesús lo identificó a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando Pedro trató de aconsejarlo a Jesús que no vaya a la cruz, nunca te acontezca este mal. Jesús no es que se puso a insultarlo a Pedro y le dijo, sos un diablo, no. Identificó a Satanás inspirando a Pedro para decirle algo que era un camino alternativo a la cruz. Ahora, ¿cómo hacemos para discernir estas sentencias espirituales? Hay muchos aspectos de la naturaleza de Satanás, pero 3 en especial que se manifiestan en estas sentencias espirituales que quiero compartirles rápidamente. Y en un orden espiritualmente lógico, debemos decir que cuando Satanás intenta atacarnos, lo primero que está manifestando es su naturaleza dañina y destructora. Jesús, refiriéndose a Satanás, dice en Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre, dice Jesús. ¿Y cómo lo identifica? Él fue un homicida desde el principio. Jesús nos revela que Satanás tiene una naturaleza homicida, asesina, destructora. Así como Dios quiere bendecir tu vida, Satanás quiere maldecirla, perjudicarla. Así como Dios quiere bendecir tu matrimonio, Satanás se regodea destruyéndolo. Así como Dios quiere bendecir a tus hijos, Satanás quiere verlos destruidos, porque su naturaleza es dañina y destructora. Muchos años después, cuando el apóstol Juan escribía su primera carta, decía algo semejante en 1 Juan 3:12. No como Caín, dice Juan, que era del maligno. Y como era del maligno, esa naturaleza, ¿cómo se manifestó? En forma homicida, matando nada más ni nada menos que a su propio hermano. Cuando se nos dicen determinadas palabras, entonces, debemos preguntarnos qué efectos tales palabras producen en mi ser interior. Y si bien se nos pueden decir palabras muy duras, si tales palabras apuntan a corregirnos del error y a llevarnos a un sincero arrepentimiento, bienvenidas sean esas palabras. Esas palabras no son del enemigo. ¿Son palabras duras? Sí, son palabras duras. Las palabras de Natán eran duras sobre David, fueron durísimas. Pero Dios lo había enviado para llevarlo a un arrepentimiento y un quebrantamiento a David. No siempre lo que nos dicen que no nos gusta son palabras del enemigo. A veces, para llevarnos a un sincero arrepentimiento, son palabras duras. Fíjense la experiencia de Pablo en relación con la problemática situación con la iglesia de Corinto. Dice, escribiendo la segunda carta, capítulo 7, versículos 8 al 10, aunque la carta que les escribí, otra carta, la carta anterior, los entristeció, no lo lamento ahora. Y si antes lo lamenté, viendo que esa carta los había entristecido por un poco de tiempo, ahora me alegro. ¿Por qué? No por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios. Así que nosotros no les causamos ningún daño, pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión, a un cambio que da por resultado la salvación y no hay nada que lamentar.
pero la tristeza del mundo produce la muerte. Pablo habla de dos tipos de tristeza que nos pueden decir dos diferentes tipos de palabras. Si esa reprensión, ese consejo, esa corrección viene de parte del Espíritu de Dios, puede producir tristeza, pero una tristeza que lleva al arrepentimiento y a la salvación o al cambio, para bien. Pero hay otra tristeza que ya no la produce el Espíritu de Dios. Es una tristeza mortal, dice Pablo, y esa viene del mundo. Entonces, cuando nos dicen determinados tipos de palabras, ¿qué efecto están produciendo? ¿Nos lleva al dolor, pero eso nos lleva al arrepentimiento? ¿O más que un dolor para arrepentimiento, esas palabras nos desaniman, nos desalientan, nos tiran el ánimo por el piso, nos hacen decaer en nuestra vida de oración? Eso, si se trata de ese efecto, hay que rechazar esas palabras, porque son sentencias espirituales lanzadas en nuestra contra. Fíjense que el mismo pasaje de Juan 8:44, si ustedes van un poquito más abajo, en ese pasaje Jesús nos revela una segunda aspecto de la naturaleza de Satanás que también se manifiestan en las sentencias espirituales. Dice, o sigue diciendo, empezamos diciendo, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio. Y sigue diciendo, y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza. Y escuche bien, porque es mentiroso y padre de toda mentira. El segundo aspecto de Satanás, y es muy importante tenerlo en cuenta, es que él tiene una naturaleza mentirosa. Y como acabamos de leer, toda mentira tiene copyright de Satanás. Él tiene derecho de autor sobre toda mentira. La digas vos, la diga yo, quien la diga. Él está inspirando toda mentira. Esto es terrible, pero también estamos queriendo decir que cuando exageramos, cuando decimos medias verdades, lamentablemente no estamos en la llenura del Espíritu, sino bajo la influencia de Satanás. Fíjense qué revelador es este pasaje para mostrar la relación entre la influencia de Satanás y la mentira. Hechos 5:3. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? Que habían vendido una propiedad, que habían mentido respecto al monto, y cuando está llegando Ananías lo ataja y Pedro, y están estas palabras de Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Llenura de Satanás. Resultado, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Por qué es importante entender la naturaleza mentirosa y engañosa de Satanás? Porque muchas de estas sentencias que aparecen o se nos presentan como verdades categóricas, absolutas e inapelables, como toda sentencia, muchas veces son mentiras. Pero Satanás no solamente miente cada vez que habla, sino que él trata de ir contra la verdad. Las primeras palabras de Satanás en toda la Biblia están en Génesis 3:1. Y esas primeras palabras que le escuchamos son tratando de alterar la verdad de las palabras de Dios. ¿Se acuerdan que le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Dios no le dijo eso. Dios le dijo que no tenían que comer de un árbol, no de todos. Ahí la intención de Satanás de desdibujar, de garabatear la verdad de Dios. Las segundas palabras que salen de los labios de Satanás y que están en su palabra ya directamente son una mentira sutil. Génesis 3:4. Ciertamente no moriréis. Cuando el resultado del pecado, la misma palabra de Dios lo afirma, es la muerte. Pero Satanás no solamente miente cada vez que habla, no solamente trata de tergiversar la verdad,
sino que de acuerdo a lo que Jesús enseñó en la parábola del sembrador, trata de arrebatar la verdad de la palabra de Dios del corazón de las personas. Dice Marcos 4:15. Jesús está explicando, ¿se acuerdan? La semilla que cayó junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Más allá de la fiaca que nos dé hacer el devocional, más allá de esta agenda cargadísima que tenemos, hay alguien que nos aplaude de pie cada día que no leemos la palabra de Dios, cada vez que quitamos nuestra vista de la verdad de Dios, y ese es Satanás, porque él trata de que esa palabra no calce en nuestras vidas, no sea parte de nuestras vidas, y si lo es, aún lo va a intentar quitárnosla, hacérnosla olvidar para poder sembrar su mentira. Por lo tanto, si la sentencia espiritual que se nos lanza contradice o no tiene en cuenta la verdad de la palabra de Dios, debemos también disponernos a rechazarla. ¿De qué modo? Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9 nos aconseja: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Y cómo lo resistimos? Resístanle, dice el versículo 9, firmes en la fe. La misma actitud de la que se refería Pablo en Efesios 6. Con actitud, con un espíritu combativo, firme, la guardia alta. No bajen la guardia en ningún momento, porque Satanás está buscando el momento justo para atacarlos. Esto de resistir firmes en la fe, déjenme aclarar una sola cosita más. Acá fe no se refiere a la actitud de confianza personal mía en Dios, que es el significado de fe. Acá fe se refiere más bien al conjunto de verdades bíblicas que forman en su conjunto la fe cristiana. El hecho de que creemos en un Dios que creó todas las cosas, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que vino, se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó al tercer día, vendrá por segunda vez. Todas esas verdades, el Espíritu Santo que nos habita, todas esas verdades forman en su conjunto la fe cristiana. Y sobre esas verdades, dice Pedro, tenemos que estar pisando firme para resistir, en este caso, las mentiras de Satanás. Tercer y último aspecto de la naturaleza satánica y que se puede manifestar en estas sentencias espirituales. En el último libro de la Biblia leemos Apocalipsis 12:10, un precioso pasaje que dice: entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, de su ungido, de su Cristo. Ya ha sido expulsado ¿quién? Y fíjense cómo se llama Satanás. El que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Y este tercer aspecto de la naturaleza de Satanás es su aspecto acusador y condenatorio. El aspecto acusador y condenatorio de Satanás. Como decíamos hoy, lo mortífero de las palabras que escuchó o que escuchaba David cuando trataba de huir de Absalón y le decían: de esta ni Dios te salva, era porque tales palabras se potenciaban con ese sentimiento de culpa en David del pecado cometido con Betsabé hacía varios años atrás. Cuidado, porque el enemigo es especialista en recordarnos todos y cada uno de nuestros errores.
es su especialidad traernos a colación todos nuestros fracasos. Nuestros peores días, Él se va a tomar el trabajo de hacérnoslo recordar. Nuestras victorias en Cristo no, pero nuestras caídas, nuestros errores, nuestros fracasos, Él es especialista en traernos y ponerlos en nuestra mente en primer lugar. Entonces, cuando llegan estas sentencias espirituales que lo que apuntan es a producir en nosotros no un arrepentimiento, sino ya un enfermo sentimiento de culpa, un sentimiento condenatorio, debemos responder a esa actitud con pasajes como 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que nos promete Dios en este pasaje? Que si nos ponemos de acuerdo con Dios en reconocer las cosas que hemos hecho mal, en su naturaleza de amor, Dios no solamente nos promete perdonarnos los pecados, sino algo más, limpiarnos de toda maldad. Y acá, perdonar describe la idea de cancelar una deuda y restaurar al deudor. Cuando Dios nos perdona, nuestra cuenta queda en cero. Pero la realidad es que yo puedo perdonar a alguien algo que me hizo y no por eso tratar de ser amigo de esa persona. Es más, en muchos casos, cuando alguien nos hace algo malo, lo perdonamos porque es nuestro deber en Cristo, pero después nos alejamos lo más posible de esa persona. No queremos ni verla en foto, diría el dicho. El amor de Dios es tal que no solamente nos quiere perdonar, sino Él quiere restablecer una relación personal e íntima con nosotros. Él quiere estar en nuestras vidas. Él no quiere ser simplemente el que nos perdonó, Él quiere ser nuestro Padre y adoptarnos como hijos suyos. Entonces, cuando viene el ataque por el lado de la culpa y de la condenación, una vez que reconocemos nuestros pecados, debemos rechazar esos ataques, entendiendo de que Jesús ya nos ha perdonado y limpiado de toda maldad. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ustedes imagínense ir a un juzgado y querer que ese juez condene a otra persona cuando el juez está decidido a perdonarla. Y encima el fiscal está de acuerdo con el juez y en vez de acusar a la persona le dice, ¿por qué no le perdonás? Vos sabés que lo que hizo no lo hizo, tenés que tener en cuenta sus problemas. No hay manera de condenarlo si el juez, que es Dios, ha decidido nuestra absolución, porque aquel que pagó el castigo encima intercede en nuestro favor. Dios en ningún momento anula sus leyes. Y la ley espiritual de que la paga del pecado es muerte, Dios nunca dejó de cumplirla. Y en este caso la cumplió Jesucristo en la cruz. No es que Dios nos perdonó, miró para otro lado, se hizo el distraído frente a nuestros pecados y así pasó por alto nuestros errores. No. Todos y cada uno de mis pecados, Jesús los cargó y los pagó en la cruz. Y Él cumplió esa ley. Cierro con el comienzo de Romanos 8, 1 y 2. Por tanto,
no hay ninguna condenación. Esta palabra también se puede traducir como no hay ninguna sentencia para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, Dios a través de Jesús obró algo espiritualmente más poderoso que el pecado y la muerte. Por eso, hermanos, cuando escuchemos alguna sentencia espiritual en nuestra contra, detrás de la cual podamos ver esa naturaleza destructora de Satanás, esa naturaleza mentirosa y esa naturaleza acusatoria y condenatoria, tenemos en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios el poder para rechazar esas sentencias y declarar: no hay ninguna sentencia para mí que estoy unido a Cristo Jesús, que ya quiero vivir conforme al Espíritu de Dios y no conforme a este mundo.